Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar un poco de mi perspectiva como entrenador, cómo manejamos el Game Day Plan de Mau en su competencia en el Sudamericano el pasado 20 de septiembre, y acá mañana se cumple un año de ello, un mes, perdón, de eso. Y quiero plantearles desde dentro cómo manejamos la competencia, una competencia que realmente estuvo bastante reñida, ya que si nos fijamos acá aparecíamos terceros en la nominación, pero a decir verdad el chico que aparecía primero, Héctor, iba demasiado fuerte, o sea, son marcas muy buenas, 565. Y el chico de Chile que, bueno, cuando hicimos el scouting y revisamos a los rivales nos dimos cuenta de que era un tipo que es muy fuerte, pero flaquea mucho en los estándares, y a pesar de ello tenía 3 kilos más que Mau en la prognosis. Mau, el más joven de los cuatro, pues aparecía con 533, pero este chico Pinto Felipe de Brasil, si se fijan la diferencia del cuarto al segundo eran solamente 6 kilos, y los que han competido se dan cuenta que realmente 6 kilos en una prognosis no significa absolutamente nada, e incluso hasta 30 kilos no significan nada. Los chicos todos iban muy parejos, a decir verdad, totales muy similares. Evidentemente el movimiento en el que más flaquea Mau es la sentadilla, pero el peso muerto pues le remonta absolutamente todo. Entonces, gracias a ello decidimos armar el Game Day. De este lado va a estar el Game Day. Primero vamos a explicar esto y ya luego vamos a hablar un poco de cómo fue la competencia. Aquí ya hice como un videito para que podamos ir analizando a tiempo completo cómo iba sucediendo cada cosa, cómo iba viviéndose la competencia y cómo tomábamos nosotros las decisiones. Mau había cerrado la prep. Estos son los mejores levantamientos que hicimos. Cerramos con 180 en sentadilla arroba 8, un margen muy bueno. O sea, creo que los 180 en sentadilla se volvieron el pan de cada día. En banca hicimos 1.12 arroba muerto, o sea, no cabía más nada. Se paraba una mosca y fallaba. Pero sin embargo, a Mau siempre le suele llegar muy bien el time to peak a las competencias. O sea, desde que se blanqueó en Cúcuta no ha fallado un pico de forma, a pesar del pues evidente corte de peso que tuvo para el Kia Power, que fueron 3 kilos que cortó en una noche prácticamente, y ahí mermó bastante el rendimiento. Pero después de que decidió subirse a 6.6, no ha tenido realmente una mala llegada a las competencias, siempre ha llegado con muy buenos números. Y en el deadlift hizo 2.45 arroba 8, que en mis historias después de la competencia subí más o menos cómo fue todo ese proceso hasta allá, pero a palabras menos, palabras más. Con Mau siempre sabemos que la quinta exposición es la más fuerte, o sea, siempre va a ser la más pesada, siempre va a haber un pico de forma muy abusivo, y no fue la excepción en este caso. Recuerdo que iniciamos con 2.10 la primera expo, la segunda expo fueron 2.30 que salieron muy rápidos, y la tercera expo fueron 2.45 que pesaron muchísimo, salieron arroba 8 y no era la velocidad que buscábamos realmente. Entonces lo que decidimos hacer fue bajar 10 kilos, sabíamos que íbamos a seguir mejorando el rendimiento, pero decidimos ondular en lo que cabe para disminuir la ola de impacto, y el día de la competencia estar lo más prime posible. Sabíamos que íbamos a estar disponibles para mover lo que fuese necesario. Y si nos vamos aquí a los objetivos, pues el objetivo con Mau y con casi todos mis atletas siempre va a ser el mismo, y es ganar. El segundo objetivo era el podio de banca, de DL, y pues el de total, ganando la competencia. Y el tercero era tal y lo que hicimos, asegurar un buen subtotal y meter un pull for the win. Y como último, como condecoración, llevarnos el récord de DL, que en efecto todo lo que está aquí, los objetivos de competencia, sucedieron. Recuerdo que este Game Day lo hice cuando Mau apenas iba en tercera semana de bloque, aún faltaban las últimas expediciones, pero ya más o menos sabía cómo iba a ser la tendencia, así que no le di tanta mente a eso, y en efecto todo salió como esperamos. Esto evidentemente gracias al trabajo de Mau, de su Nutri y de todo lo que estuvo a su alrededor, que permitió de que esto sucediera. Entonces, si analizamos el Game Day, nos vamos a dar cuenta de que realmente la competencia no se apegó netamente al Game Day, solamente en la banca en los intentos del plan B, y de pronto en el plan, ningún plan de deadlift, porque realmente pushamos más de lo que estaba aquí pautado, que lo máximo que habíamos puesto antes de llegar a la competi, y lo había hablado con él, era 2.65 y medio, o sea, no veíamos más de eso. Y bueno, vamos a ver ahora cómo avanzó la competencia, mientras nos centramos en el Game Day del deadlift, el squat. Bueno, aquí decidí pues como poner cómo iba avanzando todo desde el primer intento. Como vemos, Mau tiene una sentadilla pues bastante lenta para el resto de sus competidores, y
los 165 ya es un opener que hemos movido muy fácil, se mueve muy bien. Y este chico Héctor, a mi parecer, si le soy sincero, los 3 chicos con los que competía Mau, todos eran más fuertes que él, pero realmente en este tipo de competencias da totalmente igual qué tan fuerte sea. Si no sabes mover los intentos, no te apegas al reglamento o no cumples los estándares, pues no te va a servir nada. Hay mucha gente que es fuertísima en el gimnasio, pero en las competencias flaquea. Y a mi parecer este chico Héctor es muy fuerte. Miren cómo mueven estos 200. No se mostró acá, pero vamos a ver cómo mueve estos 200. Aquí Mau mueve los 1.65 rapidísimo. Son los mejores 1.65 que había hecho hasta la fecha. Y este chico mueve 200 muy rápidos. Pero evidentemente es nulo por profundidad. Entonces allí pues vamos aprovechando. Este chico Pinto Felipe también es muy fuerte. A mi parecer no era el más fuerte de todos. El más fuerte evidentemente era Héctor, pero en el día el más fuerte sin duda era Héctor, porque era un chico que seguramente tenía para meter muchos más kilos, pero los estándares se lo comieron y compitió pues bastante mal. Nosotros creería yo que de los 4 que estábamos compitiendo fuimos los que mejor competimos y de lejos, y ya se van a ir dando cuenta. Mau no falló ningún intento, todos los intentos fueron clavados. Fue un 8 de 9 porque bueno, ya veremos más adelante, pero acá habían kilos y si teníamos que pushar un poquito más lo íbamos a hacer, pero jugamos con cabeza y ganamos. Este chico Felipe inicia con 200 que los mueve bastante bien, y sabíamos que este era un rival muy directo por el hecho de que estábamos muy pegados y él podría ser quien nos iba a quitar el segundo o el tercer lugar. Un dato importante es que cuando apareció la prognosis, el chico Héctor aparecía con 545 más o menos. Este chico Joaquín aparecía como con 520. Este chico Felipe aparecía como con 500 más o menos, y Mau aparecía de último con 495. O sea, a nivel prognosis Mau aparecía muy abajo en correlación a sus competidores, y eso de una u otra forma lo desesperó o lo desmotivó un poquito. Pero aquí es donde entra el rol del entrenador. Yo lo único que le dije es que se calmara, que este partido lo íbamos a ganar porque nosotros sabemos jugar las cartas. Hay un dicho que dice que mientras los demás están jugando damas chinas, nosotros estamos jugando ajedrez, y a mi parecer realmente eso fue lo que sucedió. Mau pasó mucho por debajo de la mesa, porque se van a dar cuenta cómo durante toda la competencia él aparecía último y solo faltó un intento para ganar. Aquí este chico Joaquín también le dan nulo el intento, tiene una sentadilla muy buena, pero evidentemente no cumple los estándares. Yo previamente había hecho el scouting de todos los rivales y sinceramente yo prognosticaba que este chico Joaquín le iba a pasar esto, que iba a tener problemas con los estándares. Incluso hasta llegó un escenario que podía creer que se blanquease, pero no le pasó eso, menos mal, porque pues evidentemente blanquearse es algo horrible y esperemos que no le suceda a nadie. Pero del chico Héctor no sabíamos absolutamente nada, o sea, el chico no sube absolutamente nada, no sabíamos nada, es decir, estábamos en la duda y realmente teníamos expectativas altas, y cuando vimos los openers supusimos que iba a pushar mucho más de los 570, pero en realidad no pasó eso. Y el chico Felipe también iba muy bien, iba muy fuerte, tuvo una muy buena mejora desde su nacional, y también lo veíamos como un contrincante muy pesado, así que había que saber jugar nuestras cartas. A esta altura del partido llegábamos al segundo intento con Mau de segundo, porque sus 2 rivales estaban prácticamente entre comillas sin intento válido, pero este intento de Mau evidentemente nulo porque la profundidad quedó muy alta. Pues tuvimos que repetirlo, no había de otra. El chico Héctor decide subirla a 202 kilos y le salen bastante bien, y aquí ya los números empezaban a conjugarse, porque la diferencia que le sacaban los demás rivales a Mau en la mayoría de los casos eran 25 a 30 kilos, y eran distancias de 35 a 40 kilos, y eran distancias muy altas. Aquí vemos como Joaquín ya logra totalizar los 205 y le salen bastante apretados, pero no dejan de ser un muy buen intento. Y aquí Felipe pega un salto muy fuerte, o sea, realmente nos sorprendió. Estos 2,5 se mueven bastante fáciles, y le sacaba prácticamente una ventaja de 50 kilos a Mau. O sea, la ventaja aquí ya era realmente alta, estábamos muy lejos de los contrincantes, pero nosotros con la cabeza fría aquí pudimos haber incluso decir, hombre Mau, vamos a subirlo a un 85 y nos la pela todo y luchamos, pero hay que ser inteligentes. Sabíamos que si perdíamos estos 12 kilos la cosa se nos iba a poner muy difícil, y en efecto no fallamos. Los 1.77,5 salieron muy bien, y seguramente aquí había margen hasta para 1.85, y de haberlos metido seguramente el tercero de DL no nos hubiese hecho pushar tanto, pero el hubiese no existe. Jugamos lo que teníamos en ese momento a la mano y salió muy bien. A partir de este momento todos los rivales fallan sus terceros intentos. El chico Héctor falla, el chico Joaquín también falla.
y Felipe intenta, bueno, él no falló, él los hizo, mi error, los hizo, pero se los dieron nulo, ahora que recuerdo, se los dieron nulo por profundidad, y Felipe, que iba a hacer 2.17, él sí los falla. Y aquí pasa algo interesante, y es que si nos damos cuenta, antes de llegar a la banca, Mau era el único atleta que no había fallado uno de sus intentos. Él había hecho, pues en teoría, los 3 levantamientos que le tocaron, pero uno fue nulo, y mientras los otros contrincantes ya habían fallado intentos, es decir, ya habían acumulado un poco más de fatiga, y además habían tenido muchos problemas a la hora de cumplir estándares. Y llegábamos a la banca, un movimiento en la que en realidad los 4 muchachos estaban bastante apegados. Evidentemente nos quedamos a 7 kilos del peor en el mediano caso, y a 12 kilos del mejor de los casos. El objetivo era 1.90, pero pues realmente no lo dimos, y el hubiese no es chiste. Seguimos el plan con lo que teníamos, y aquí lo más importante era asegurar cada kilo. Realmente teníamos que saber jugar nuestras cartas, y así lo hicimos. Aquí el chico Héctor abre de primero con 100 kilos, que los hace bastante fáciles, y ya empieza a posicionarse de primero de subtotal. Aquí Mau hace su opener con 100 kilos, que se mueven bastante rápido, con una velocidad muy buena, y seguimos estando a una distancia bastante alta, entre comillas, de nuestro contrincante. Estábamos a 25 kilos de Héctor, que es una distancia pues bastante prudente, a decir verdad, y teníamos que saber jugar cada salto que hiciésemos. No podíamos darnos el lujo de fallar, porque fallar significaba prácticamente estar out de la competencia, así que cada tiro tenía que ser con un franco para que nada saliese mal. Ahí agradezco notablemente a Mike y a Teams, que eran los 2 chicos que nos estaban ayudando en la zona de atrás durante la compe de Mau, y su apoyo fue fenomenal. Mau mueve estos 100 muy rápidos. Aquí el chico Pinto también mueve muy fácil los 102, pero creo que se los dan nulos por glúteo, y pues evidentemente no cuenta. Y Cosio también mueve muy bien estos 107, 105, que incluso se los pudieron haber dado nulo por doble hundimiento, al menos eso vi yo, pero da igual. Hasta ese momento ya Joaquín se posicionaba como primero por subtotal. La competencia estaba más reñida de lo que esperábamos, porque esperábamos que Héctor iba a estar mucho más fuerte, iba a estar muy arriba con respecto a los demás, pero no, y empezamos a darnos cuenta de que no podíamos darnos el lujo de andar fallando intentos ni nada por el estilo. Entonces aquí pasamos ya a los segundos intentos por movimiento, y es cuando Mau hace el segundo intento 105, que a decir verdad se movieron rápidos, y en muchos de los casos otras personas hubiesen pedido 112, pero a ver, yo creo que incluso pasó por mi mente, pero sabíamos que lo más inteligente aquí era guardar cada kilo para llegar con los brazos ready para el DL y meter lo que tuviese que aparecer, y decidimos solamente hacer un salto de 5 kilos. Poco a poco íbamos acortando distancia con nuestros rivales, porque ya la distancia no era de 25 sino de 20. Aquí la distancia ya era un poco menor, y sabíamos que Mau tenía el peso muerto más pesado. Aquí viene este chico Héctor, que falla su segundo intento. Bueno, aquí un descenso notable, pero no creo que lo iba a finalizar, se lo falla. Aquí Pinto mueve estos 107 muy rápidos, y aquí sinceramente pensábamos que se iba a complicar un poquito, porque creíamos que Pinto iba a pedir hasta 1.15, que evidentemente sí iba a hacernos pushar un poco más el DL, pero no sucedió menos mal. Joaquín hace de segundo intento estos 1.12 que salieron apretadísimos, y que pues sabíamos que de pronto no iba a poder pushar más, y tal iba la cosa de que el subtotal con el que estábamos más lejos era este chico Pinto, que estábamos prácticamente a 37 kilos y medio, es decir, teníamos que sacarle 37 kilos en el DL o recortar en la banca. Y bueno, aquí vemos como Héctor vuelve y falla, y vuelve a ocurrir lo mismo que en la sentadilla, que todos los rivales fallan mientras que Mau pushea. Aquí estos 110, que era el tiro perfecto, o sea, no le cabía más nada, se paraba una mosca y fallaba, pero lo logró sacar muy adelante, y eso es muy importante, porque con este levantamiento acortamos mucha distancia. La distancia con Felipe Pinto se acortaba, creo que a 22 kilos más o menos, y eso nos dejaba en una muy buena ventaja, o 17, o no recuerdo, sí, 32 kilos, no recuerdo muy bien cuánta distancia estábamos, pero estábamos, bueno, ahora sí ya hice las cuentas, que recortábamos distancia con este chico Felipe de 32 kilos, y con este chico Joaquín estábamos a 30 kilos, y sabíamos que esos kilos los podíamos sacar en peso muerto. Entonces este grindeo excepcional de Mau funcionó muy bien, pero ¿qué sucede? Felipe hace estos 5 kilos más,
y la cosa, entre comillas, se nos llega a complicar un poquillo porque ya no estamos a 32, sino estamos a 37 kilos y por ende tenemos que pushar más, tenemos que pushar para alcanzarlo y iba a estar complicado hacerlo. Iba a estar complicado pusharlo. Aquí vemos como este Joaquín falla y el subtotal pasa algo que sucedió también en la squad. Todos los rivales perdieron kilos, menos nosotros. Nosotros llegamos con un subtotal que sabíamos que podíamos controlar. El atleta más lejos era Felipe y sabíamos que le sacábamos muchos kilos en DL, pero la distancia era prácticamente 40 kilos. O sea, no era muy poco. Entonces teníamos que pegar tiros muy fuertes en el peso muerto y cuando inicia la compe por el lado del peso muerto, lo adelanto un poquito. Bueno, por ejemplo, aquí cuando inicia la compe en el peso muerto, la cosa ya empieza a coger color. Joaquín hace un opener, diría yo, algo apretado, y lo mismo Felipe. Pensábamos que iban a estar un poco más capados, se nos alejan un poco, pero con el opener de Mau ya recortamos mucho distancia. Si se fijan, estábamos solamente a 5 kilos de Joaquín y estábamos solamente a 12 kilos de este chico Felipe. Mauricio fue el que pesó menos de estos dos y Héctor fue el que pesó menos, que incluso este chico fue el que ganó el absoluto porque pesó 639 creo, y le ganó a Mau por pues el bodyweight básicamente, pero Mau en realidad había ganado el absoluto. Y bueno, no importa. El caso es que estos 2.35 se movieron muy rápidos y sabíamos que era el día que había que pushar, y eso hicimos, pushamos. Vemos como Héctor, sigo manteniendo mi teoría de que el tipo es muy fuerte, pero o compitió mal o no sé si entrenaba lejos de estándares, pero aquí este tipo fuerza bruta tiene demasiada, podía pushar más. Y vemos que la distancia se complica porque ahora la distancia era con Héctor, estábamos a 20 kilos y habría con 2.40, a 5 kilos más que nosotros. Sabíamos que el chico podía pushar un poco más el de él y ponernos en problemas, entonces decidimos hacer un salto un poco más arriesgado. Aquí Joaquín mete su segundo intento con 2.25 y sabíamos que no había más en el tanque. Ya después de aquí 542 y medio era lo máximo que sabíamos que iba a poder meter porque aquí no cabía más kilos, y decidimos pushar entonces un poquito más el DL. Aquí Felipe mueve muy bien estos 2.27 perdón, pero tiene descenso, por ende es nulo, y esto nos favorece muchísimo porque el siguiente chico Héctor falla. No sé si es porque agarra la parte lisa o qué, pero pues falla todo. Literalmente en este intento todo se nos dio a nuestro favor. Algo que suelen llamarle la suerte del campeón. Yo no lo veo así porque realmente Mau se esforzó por 2 años por este momento y todo se le dio. El destino se lo marcó para que sucediera así. Entonces no creo que haya sido tanta suerte conjunta en un mismo momento. Y aquí Mau con los 2.52, que ya a partir de este momento era récord de total en Colombia, era récord de DL en Colombia también. O sea, ya había hecho 2 récords desde el segundo intento y con esto nos podríamos terceros a solamente 2.5 kilos del primero y el segundo. Es decir, ya estábamos y estábamos listos en el tercer intento para cargar lo que fuese, y inmediatamente pasó este intento ya el papelito con los 2.71, que en teoría es el récord del mundo. Lo habíamos entregado a la mesa del jurado a esperar que ¿cómo es que es? Que pues lo marcasen en caso de que fuese necesario. Teníamos el intento más alto de todos, entonces teníamos que esperar ya. Entonces Mau mueve los 2.52 muy fáciles, ya estábamos ready. Como lo habíamos dicho, Joaquín no daba para más, falla los 2.30. Aquí Felipe pushea estos 2.35 de una forma bestial, mete esta carga y nos obliga a pushear porque, hombre, estamos a 15 kilos de él. Teníamos que hacer un salto de 15 kilos para ganarle por bodyweight. El chico realmente nos sorprendió muchísimo por el rendimiento que tuvo. Un muy buen competidor, hizo una competencia de 10, pero fuimos mejores. Y aquí no sé por qué Héctor decidió pedir 2.50 si con 2.52 le podía ganar a Felipe. Creo que no estaban enterados de ello, pero estos 2.50 les eran súper fáciles. O sea, realmente el tipo tenía para meter más kilos y por el momento Mau estaba fuera. Mau estaba fuera de la contienda. Desde que inició toda la competencia, y solamente bastó un levantamiento para meternos en la competencia, que fueron estos 2.67 y medio, que se lucharon muchísimo. Y si les soy sincero, no sabíamos si cabía un kilo más, pero hicimos la competencia que teníamos que hacer ese día, y como dicen el dicho, el hubiera no existe. Competimos como debimos de competir y en lo que cabe logramos hacer el total que teníamos como plan B en la situación promedio, en la situación en la que las cosas se complican o en la situación en la que pues puede salir bien o puede salir mal. La verdad era un video que quería hacer desde hace mucho tiempo porque
Supimos utilizar muy bien la competi. Básicamente lo que hicimos no es nada del otro mundo, usamos nuestro mejor movimiento a favor, hicimos un subtotal sólido, guardando kilos, porque, a ver, si nos fijamos, Mao hace un white stand, evidentemente sus abductores y su cadena posterior se va a fatigar a la hora de hacer sentadilla y no podemos llegar tan quemados al DL, y aseguramos cada intento, cada tiro. No buscábamos pushar un @10 en cada levantamiento, pero pues en la banca sucedió, y para nuestra suerte y beneficencia el de él estuvo prime. Esos 267 y medio fueron el cal que lo hicieron campeón de Sudamérica y lo hicieron subcampeón absoluto. Mucha gente dice no, que no fue tal, no fue no sé qué. Pues si hubiera ido hubiese sido otra historia, pero lastimosamente lo hubiera no existe. Es campeón sudamericano, es el mejor 6'6 sub-junior que hay en el país independientemente de la federación, y seguramente el año que entra va a ser el mejor sub-junior del país, porque para eso está hecho Mau, está hecho para grandes cosas, y lo demostró en el sudamericano, que seguramente había mucha gente que no creía que él realmente pudiera ganar porque la competencia estaba dura, pero si hay algo que nosotros tenemos interiorizado y le he enmarcado desde que lo empecé a entrenar hace casi ya 2 años, es que él no va a ir a competencias a participar, él siempre va a ir a ganar, y eso hicimos una competencia de 10. Hizo un papel increíble, estoy orgulloso del trabajo, pero sabemos que todavía hay más para hacer. El siguiente paso quién sabe cuál será, pero vamos a seguir buscando ganar. Muchas gracias igual forma por ver el video, espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda puedes escribirme en mi Instagram, Rick66, y nada, espero que hayas disfrutado el video.